Señor Vicario General, muy ilustres señores capitulares, queridos hermanos sacerdotes, señor Presidente de la Fundación María Santísima de Caridad y Consolación, querido Sebastián, autor del libro que se presenta esta tarde, señora y señores. El autor de la carta a los Hebreos nos dirige una invitación que sin duda hoy resuena con un eco especial en esta sacristía, donde don Miguel Peinado tantas veces celebró la Eucaristía para los seminaristas y tantas veces se revistió para celebrar el santo sacrificio de la misa. Y en esta ceremonia que nos ha reunido esta tarde, la tarde ya muy cercana a la solemnidad del nacimiento del Señor, para presentar un libro del que fuera obispo de Jaén de 1971 a 1988. Quisiera subrayar que esta presentación coincide casi con el centenario de su nacimiento, ya que, como muchos recordarán, don Miguel Peinado nació el 4 de octubre de 1911 en Bérchules, en la Alpujarra granadina. El texto del autor de la carta a los Hebreos al que me refería antes y que la liturgia nos ofrece en la lectura breve del común de pastores en las laudes dice: acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. El libro que se presenta esta noche es un recuerdo agradecido entretejido de datos, anécdotas y fotografías que vuelve a acercarnos a aquel sacerdote que, como reza su lápida sepulcral, fue pastor bonus in populo, frase tomada de la antífona que se cantaba en gregoriano cuando el obispo hacía la visita pastoral, entraba en un templo: sacerdos et pontifex et virtutum opices, pastor bonus in populo sic lacuistido. Don Miguel fue, con su peculiar modo de ser, transparencia del buen pastor de Jesucristo en medio del pueblo, que el Señor, a través del ministerio del Papa, le encomendó en 1971 para que lo rigiese, lo santificase y le enseñase las verdades de la fe durante 17 fecundos años. Quiero excusar la ausencia, sobre todo de los hermanos de don Miguel Peinado que aún viven en Granada y que esta mañana llamaron al seminario para disculparse, ya que sus muchos años y en algún caso su delicado y precario estado de salud le impiden estar aquí presentes. Antes de que el autor del libro, don Sebastián Berdoncel Lara, nos lo presente, dos sacerdotes que trabajaron estrechamente con don Miguel Peinado en uno de sus campos predilectos, el seminario diocesano, nos ofrecerán una semblanza. Cedo en primer lugar la palabra al muy ilustre señor don Manuel Carmona García, prefecto de liturgia de esta Santa Iglesia Catedral. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y en principio, estando en este lugar y recordando la figura del entrañable don Miguel, no podía yo menos de hablar de su predicación, de lo que fue para él la homilía dominical, el ejercicio habitual de su magisterio en esta cátedra, que por eso se llama catedral. Vinculado a su predicación y a su interés por la formación cristiana, la escuela catequética con todo lo que supone, la educación de aquellos que tienen que transmitir la fe, de lo cual nos hablarán después. También tuve que colaborar de cerca con él en el seminario y por tanto voy a también tocar ese punto, pero yo quisiera desde el principio fijarme en aquella clave fundamental que explica el talante y la figura de don Miguel. Aquello sin lo cual no se entendería absolutamente nada de su forma de entender la pastoral y el ejercicio del episcopado. Él entró en la diócesis el 29 de junio de 1971 y lo primero que hizo fue visitar todas las parroquias de la diócesis. Después de aquel viaje que le duró unos 2 meses, el 8 de septiembre de ese mismo año, publicó la primera carta pastoral. Y ya en aquella primera carta da la pista
sobre lo que va a ser su clave fundamental. Él le tocó ejercer el ministerio en unos tiempos de renovación profunda de la Iglesia, donde había que aplicar el Vaticano II y donde la primera reacción estaba ya un poco serenada y era cuestión de ponerse con mano a la obra a realizar esa renovación. Y como todos los movimientos de renovación en la Iglesia a todo lo largo de su historia, no consiste en innovar. Don Miguel no era un innovador. Consiste más bien en renovar. Y se trata, por tanto, de ir al origen, a lo genuino, quitando toda complicación, todo lo que los siglos añaden y pueden entender. Por eso, su ideal, de donde él deducía los criterios fundamentales de su actuación, estaban sencillamente en el Evangelio, con toda sencillez, con toda contundencia y con toda simplicidad. Jesús empezó con aquella invitación: convertíos y creed el Evangelio. Por tanto, lo primero en la renovación no es lo externo, sino precisamente el cambio de corazón, la autenticidad. Lo segundo fue la predicación. Jesús se dedicó fundamentalmente a predicar. Y eso sí, la pastoral fue en el encuentro directo y personal. Esa clave evangélica esencial será lo que explique rotundamente todo su comportamiento pastoral. Por eso en aquella primera carta ya apunta este ideal. Después de visitar, dice, todas las comunidades cristianas, encomenzamos ahora el cuidado pastoral. Reclama que habrá que hacer la programación y llevar adelante por bien de la Iglesia con aquellos colaboradores que el Señor pidió. Pero sigue enseguida diciendo, habla de la fe sencilla que necesita, sin embargo, instrucción. Se interesa por preparar a nuestro pueblo, en especial a jóvenes y niños de uno y otro sexo, para que puedan enfrentarse dignamente como hijos de Dios con la exigencia del mundo que ellos van a vivir enseguida. Por tanto, la primera mirada está en edificar la Iglesia desde el cimiento para que tenga solidez en el futuro. Esta será una clave radical. En ese punto, entonces, aborda cómo hacerlo. Y dice algo que no me resisto a dejar de leer. Dice, tengamos en cuenta que la sencillez es consigna constante del Evangelio. No nos compliquemos innecesariamente la vida, ni lo que es mucho peor, contribuyamos a complicársela a tantas personas de buena voluntad que, queriendo ser fiel a la Iglesia, desean sinceramente colaborar en el trabajo apostólico. Jesucristo nos recuerda siempre que hay necesidad de pocas cosas, o mejor, de una sola. Lucas 11:41. Gran criterio para orientarse en lo referente a nuestras instituciones, medios de trabajo y toda clase de estructura. Por todo ello, y viene lo importante, y aunque presiento que algunos puedan sentirse desilusionados ante mi primera consigna pastoral, no temo en darosla ya desde ahora. Es esto: volvamos, hermanos, los ojos al centro. Quiero decir, pongamos nuestros 5 sentidos ante todo en preparar cuidadosamente, celebrar con toda dignidad y asegurar sólidamente aquello que es el centro y la base de toda la vida cristiana. Que si esto lo llevamos con seriedad y lo llevamos a cabo con perseverancia y sinceridad, tendremos asegurado el resto de nuestra tarea. Ese centro es la Eucaristía, la celebración eucarística en el Día del Señor, punto de partida y meta de todo programa en la vida cristiana y sacerdotal.
Esa Eucaristía está relacionada, dice, con dos problemas fundamentales. Uno de cara al clero, a los sacerdotes, su misión específica en realidad, y la realización del culto divino. A los sacerdotes les dice, los invita a la fe en que han de catequizar e instruir a los creyentes. Convoca el sacerdote al pueblo para la celebración y supuesta su participación conduce a los cristianos manteniendo la unión del amor. Por tanto, aquella consigna del concilio, dada en la liturgia como principio fundamental, aquella reforma conciliar litúrgica a la que él, desde su viaje a Alemania, pudo conocer el movimiento litúrgico de primera mano, hasta en la universidad donde Guardini trabajó. Entonces, da este principio esencial. La misa, la Eucaristía, la liturgia del domingo es el centro natural de toda la vida cristiana y, por tanto, de la acción pastoral. En este punto hay que ver entonces su interés por la predicación. Lo dice precisamente por esa razón. Por ser la celebración eucarística el centro de toda la vida eclesial, cuando se trata de comunidades cristianas organizadas, la homilía dominical es el centro de todo el ejercicio del magisterio por parte de los pastores. La predicación del obispo tiene en ella su cauce ordinario obligado, su ocasión más propicia y su arma más eficaz. Lo dice a los pocos meses en la primera reunión que tuvo con los obispos de la provincia eclesiástica, donde a él se le encargó justamente esta ponencia o este estudio para la revisión del ministerio pastoral del obispo. Con nuestras orientaciones, le dice a su hermano en el episcopado, y nuestro ejemplo, debemos mostrar a los párrocos y encargados de presidir la asamblea litúrgica la trascendencia de la homilía dominical para la vida de nuestro pueblo. Deben subordinarse a ella otras ocupaciones y ministerios que con frecuencia suelen impedirla o estorban al hacerla en las debidas condiciones. Y entonces recomienda aquello que él empezó con su práctica, porque cuando él llegó a la diócesis, yo fui de los primeros diáconos que estuvieron con él, éramos 7. Y recuerdo cómo todos los viernes nos reuníamos para presentar la homilía que cada uno de nosotros había más o menos estructurado, más o menos escrito, y allí la presentábamos y él traía la suya también. Y en ese aspecto nos obligaba a revisar en conjunto y en común. Y por eso recomiendo, buena es la práctica de la preparación colectiva de la homilía dominical por parte de los presbíteros reunidos periódicamente con este fin. Allí se nos daban consignas a los diáconos que estábamos entrenándonos en el ministerio de la predicación. Recuerdo cómo nos decían cuando presentábamos homilía: esa homilía está bien, pero te has pasado un poquito. Pasar de 10 minutos, por lo menos, pecado venial. Pasar de 8, te miran el reloj y desconectan ya. Tienes 8 para decir lo que tienes que decir, pero claro, tú has dado 10 platos y entonces se van a empachar. Dale 1 o 2 y deja, para cuando venga el ciclo con ese texto otra vez, lo deja apuntado y haces la homilía en el otro plato que ahora te falta. Por eso él escribía siempre las homilías, pero las preparaba. Yo tengo los cuadernos todavía donde está el resumen del estudio evangélico y de todos los textos que hacía antes de hacer la estructura. Pero nunca leyó la homilía, siempre la decía de viva voz. El caso es que la entregaba antes al periódico porque se publicaba. Pero él me decía cómo, utilizando aquel método de Demóstenes, colgaba en cada columna una de las ideas fundamentales. Por tanto, de 6 no podía pasar. Y entonces estructuraba así las partes de la homilía para poder colgar en las columnas y que no se olvidara de ninguna de las apreciaciones de lo que quería comunicar.
En este servicio de la homilía, él seguía expresando, por excelencia, la proclamación de la palabra en el seno de la asamblea cristiana. Eso es la homilía. Congregada cada domingo para celebrar la Eucaristía, viene a ser el centro y la cumbre de toda predicación sagrada. Y en ella, por ella, es por donde la palabra de Dios se hace presente de forma viva y activa. Prepara inmediatamente al pueblo para la participación del sacrificio y lo orienta en la unidad de la fe y la esperanza. Pero viene a decir ahora algo que llama la atención. Los objetivos por los que él dice cómo la homilía contribuye a crear el clima y cómo tiene que ser el clima entonces de la celebración. Él estaba muy habituado a la lectura de los padres y sobre todo de San Agustín. Aquella frescura de lo que era una homilía como coloquio entre el hermano mayor y los demás. Eso se transparenta en esta expresión. Culmina aquí, dice, el servicio de la predicación precisamente en el momento más interesante de la vida del pueblo de Dios, cuando hay que crear aquella atmósfera sobrenatural. Fijaros ahora los adjetivos. Limpia y alegre, caldeada y transparente, que necesita respirar la comunidad. La necesitan todos, niños y adultos, cultos e ignorantes, débiles y fervorosos, sacerdotes y fieles, porque todos han de estar a punto para poder tomar así estilo, parte en el misterio redentor y acercarse a la mesa del Señor. A propósito de este estilo de la homilía, él decía que se trataba de actualizar el Evangelio a las circunstancias que hoy pueden rodear. Don Miguel, al ser un renovador, en muchas de sus apreciaciones se anticipó. Por eso muchas veces quizás no fue entendido, pero es por el adelanto que suponía ya. Hoy se nos habla de la nueva evangelización, ese nuevo lenguaje que hay que escribir para aquellos que ya no captan las categorías habituales del Evangelio y tienen una nueva mentalidad. El atrio de los gentiles se dice hoy. Fijaros cómo lo expresaba. Una sociedad materializada y pluralista en la que aumenta por día el número de los que deshacen a la Iglesia como instrumento de salvación, si es que no niegan claramente la fe en Jesucristo o viven en clara actitud de indiferencia para los valores religiosos, está pidiendo a voces que nos planteemos con urgencia y con seriedad el problema de la evangelización. No hay otro remedio que acomodar nuestra presentación del mensaje evangélico a la realidad actual y a la situación de muchos hombres, especialmente jóvenes de uno y otro sexo. Aquí es cuando enseguida destella ese otro principio fundamental. Sería por ir, francamente, inútil, dice, cuando no contraproducente, pretender mencionar nuestros pueblos y ciudades con la técnica de tantos apóstoles de la predicación en épocas pasadas. Se refiere evidentemente, como lo dice después, a estar pendiente del número y la popularidad. Todo resulta pueril si no se tiene en cuenta que el objeto de la predicación es Jesucristo crucificado y se olvida la advertencia del Señor: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Por tanto, en vez de reclamar el ámbito, diríamos, de la popularidad donde poder organizar, para poder decir, para poder hablar, este es el principio. Cada día se impone con mayor fuerza la necesidad de acercarse a cada hombre y utilizar un lenguaje que le sea familiar para hablarle de Jesucristo y de su obra con todo el respeto que debemos a la palabra del Evangelio por una parte y a la libertad humana por otra. Cada vez resulta más viva la exigencia de que la obra y las palabras de verdad del Evangelio y la comunidad cristiana sean conformes. Este principio de que Jesús en el Evangelio, la evangelización fue encontrarse personalmente. En el Evangelio continuamente hay encuentro personal. Las cartas de Papa resuman por todos lados lo que era la familiaridad del apóstol
con aquellos a los que tenía que predicar. En este contexto se entiende también el estudio que él realiza de la palabra de Dios para poderla comunicar a los oyentes. Yo me acuerdo de ir con él muchas veces a los pueblos de confirmación. Se visitaba todos los años prácticamente todas las parroquias. Y muchas veces iba preparando y me decía, bueno, mientras no le vea la cara, no sé lo que en realidad voy en concreto a decir. De manera que miraba los textos, escogía, pero no la podía precisar hasta que no viera en concreto la gente de delante. Este estudio reposado de la palabra que predicamos, dice, no solo ocupa gran parte del tiempo del sacerdote, sino que le proporciona los mejores goces del espíritu y mantiene en alto su idea. De manera que asume la preparación de la predicación, la entrega a la contemplación y meditación de la palabra de Dios, justamente a la tarea, al ideal de la tarea pastoral. El deber de la predicación sagrada exige así al mismo pastor el conocimiento de su rebaño, conocer a los hombres, el mundo que vive y las circunstancias concretas en que se encuentran. Solo de esta forma podremos hablarles en un lenguaje que ellos puedan entender. Y eso sí, termina diciendo, junto a la fidelidad a la palabra de Dios, junto a la fidelidad al hombre en concreto que delante puedes tener, está la parresía, decía él. Esa cualidad a la que alude Pablo en sus cartas para expresar la confianza y seguridad del cristiano. Es decir, el ministro de la palabra tiene que creer y estar plenamente convencido del poder de Dios y de su mensaje, sin poner trabas o por su propia debilidad, dice, o por las dificultades que pueda encontrar. Por encima de todo, la confianza en que a Dios, me decía muchas veces, le duele más que a mí. Hay otro punto a destacar, su dedicación a aquellos que se formaban para pastores, aquellos que iban a ser sus íntimos colaboradores en su misión pastoral. Para él, el problema no estaba en suscitar la vocación, que decía que eso dependía del trabajo pastoral, es decir, cuando la familia falla, puede ser la parroquia, puede ser el ambiente, pero de todas formas muchas veces él mismo aludía a cómo, en donde menos se podía pensar, surgía una vocación. Si Dios se empeñaba, la llamada podía ser oída también. Para él el problema, por tanto, era más bien el cultivo de la vocación, que es lo que toca más de lleno a la actividad pastoral. En este punto decía, hay que insistir, le decía a los obispos, que se lo encargaron cuando estudiaron el tema del seminario en la provincia eclesiástica también. Sería de desear que el obispo personalmente, en la medida de lo posible, conozca de cerca, hable y dialogue y trate a todo y a cada uno de los aspirantes. Sobre todo cuando avanza su formación y el candidato se acerca al término de su carrera o de su vocación sacerdotal. El conocimiento mutuo, junto con una compenetración llena de afecto entre el obispo y los futuros sacerdotes, es la mejor garantía de la unidad de su presbiterio. En cuanto a los ambientes de formación de los candidatos, él siempre partía de que si en una familia había surgido una vocación, si en una parroquia y junto a un pastor se había despertado la pregunta y el deseo de ser sacerdote, que aquello era el ámbito específico también para poderla cuidar. Por tanto, la familia, si es cristiana, la familia donde se ha desarrollado esa vocación, la parroquia o comunidad eclesial propia, el seminario menor, en todo caso, él habla de la necesidad de él allí donde no es posible atender de otra forma a la formación intelectual,
y espiritual de los adolescentes aspirantes al sacerdocio. Y luego el seminario mayor, en orden a cursar los estudios teológicos, con vista a la entrega definitiva y total. En cuanto al seminario, solamente una cosa última que creo que da la clave fundamental. En todo esto que pretendo expresar, de que si no se tiene en cuenta el nivel sencillo del Evangelio y su estructura fundamental, no entenderemos en absoluto la figura de don Miguel como pastor, innovador y renovador. El 11 de noviembre del año 76 fue con los obispos del sur a la visita al Límina a Roma. El arzobispo de Granada, estando con el Papa, le habló delante de él de su interés por el seminario y el carisma especial que podía tener. El Papa entonces le pidió que le enviase por escrito lo referente a su experiencia. Y entonces él se lo escribió. Era Pablo VI. Lo hace en forma de confesión. Obedece, por tanto, al deseo de manifestar la propia experiencia de su vocación, la de sus hermanos, porque fueron 6 sacerdotes, y como él era el mayor, de alguna manera los tuvo que sostener en la vocación y en la misión hasta que se ordenaron también. Y luego, su vida del seminario se la cuenta al Papa, como muchas veces, cuando llegaba al final del curso, casi le faltaba el gato. Pero volvía a su familia y le volvían a entrar rotundamente la cara. Luego fue en aquel ambiente de persecución, cuando entró en teología, donde, eran tiempos de egoísmo, y se entregó de modo definitivo y total. Fue ordenado sacerdote y enseguida coadjutó del sagrario, se le encargó de la acción católica y se dedicó desde el principio de lleno a la catequesis y a la formación de los jóvenes. Primero como conciliario de los jóvenes de acción católica y luego como conciliario diocesano incluso también. De aquel trato con los jóvenes, 30 sacerdotes se llegaron a ordenar. Lo hicieron después párroco del Salvador, de los Luisín, en aquel suburbio, en aquella feligresía de clase obrera y humilde, pero comenzó por la misa del domingo, la predicación y la catequesis a todos los niveles. El hecho de implicar en la catequesis a adolescentes de los niños que empezaron a formarse con él fue lo que despertó precisamente la vocación. Y entonces él dice como criterio una convicción fundamental, se la cuenta al Papa así: la incorporación de los adolescentes y jóvenes, incluso de los niños, a las tareas del ministerio apostólico, junto a sus propios pastores, son el gran secreto de las vocaciones sacerdotales. Contad de que el sacerdote esté plenamente entregado a su tarea pastoral, al servicio de la palabra, la celebración litúrgica y el contacto personal con todas las ovejas del rebaño. Entre las actividades apostólicas que facilitan la formación de los jóvenes y contribuyen a despertar la vocación sacerdotal está el apostolado de la catequesis, de la formación. El apostolado, precisamente, de la formación cristiana, de los niños y jóvenes con ellos también. Las vocaciones escasean como consecuencia de la falta de vida cristiana en la familia, pero mucho más cuando la actitud de los pastores no obedece a la ilusión por el sacerdote. Mientras se va edificando la comunidad, el ideal apostólico despierta la ilusión al sacerdocio. Finalmente, para decir cómo, de qué manera la visión del Evangelio es lo que estaba latente en su visión, en esta carta el Papa termina diciendo así: las vocaciones sacerdotales y la formación de los alumnos del seminario no altera ni complica el programa apostólico del obispo. El secreto está en encontrar el modo de que su ordinaria labor apostólica episcopal sea aprovechada con mira a este menester concreto, el más importante sin duda de su carga pastoral. El más grato también, puesto que mira directamente a la formación de los que han de ser sus más íntimos colaboradores.
Entonces, él habla del contacto personal. Cuando algún sacerdote detectaba una vocación, él le recomendaba que se lo comunicase enseguida, porque quería entrevista con ese muchacho ya. A partir de ahí, cuando iba a una parroquia, lo primero que hacía era visitar la familia de aquellos candidatos que sabía le habían manifestado vocación sacerdotal. Pero sobre todo en el seminario llega a decir de esta forma su idea. El seminario debe volver a ser, en lo que afecta a su vida esencial, aquello que fue la primera vez. El primer seminario fue el formado por Jesús mismo, los 12, algunos discípulos más y un grupo de piadosas mujeres que le seguían y le servían. Ciertamente esto, en la medida en que se me permitió, sí que lo logramos vivir. Sin dejar de atender a la exigencia de la evangelización, Jesús dedicó lo mejor de su tiempo y empeño a la formación de aquel grupo, en ese estilo, en esa forma, al paso y tan concreta y particular. ¿Por qué en los seminarios de la Iglesia actual no ha de ser vivida aquella experiencia original y empleada fundamentalmente la misma técnica? En fin, yo dejo aquí con estos textos fundamentales que creo que dan un poco la tónica en esas dos condiciones esenciales que como obispo asumo: la predicación apostólica y el encuentro personal con sus ovejas continuamente y de modo concreto en cada comunidad. Y luego el seminario, aquellos que, como él dice, por ser sus íntimos colaboradores, tenían que formarlos ya también en la intimidad. Tiene la palabra don Francisco Javier Aguirre López, párroco de San Agustín de Linares. Buenas tardes. En este momento tan entrañable para todos los que conocimos la figura de don Miguel. Cuando don Sebastián Verdonce me propuso participar en la presentación de este libro sobre la figura de don Miguel Peinado, y en este lugar, la sacristía de nuestra Santa Iglesia Catedral de Jaén, inmediatamente llegaron a mi memoria múltiples recuerdos y experiencias. Como muy bien don Juan Francisco ha expuesto, el señor Deán ha expuesto al inicio de la presentación de este acto. Pues fueron muchas veces las que don Miguel presidió la Eucaristía aquí, como bien recordaréis algunos de los presentes, y en la que participaban especialmente los miembros del seminario. Don Miguel siempre tuvo como preocupación fundamental de su actividad pastoral el cuidado y fomento de las vocaciones sacerdotales, como nos ha expuesto don Manuel Cárdenas. Cuando yo estudiaba COU y me planteé la vocación sacerdotal, el primer sacerdote al que me dirigí fue a don Antonio Ceballos. Él me acompañó al salón de actos de las Carmelitas, donde don Miguel se encontraba impartiendo una sesión de la escuela catequética. En aquel momento yo no tenía ni idea de lo que era una escuela de formación de catequistas. Después la escuela tendría otra sede: los salones parroquiales de San Bartolomé, el salón de actos del seminario o el salón de actos del obispado. Pero lo importante no son los lugares, lo importante son las personas y los contenidos. El alma mater de la escuela catequética era don Miguel. Él provenía de una familia profundamente religiosa.
El padre de don Miguel era maestro en un pequeño pueblo de la Alpujarra Granadina y ponía muchísimo interés en explicar la historia sagrada. También algunos de sus hermanos eran grandes catequistas. Y todo el tiempo que don Miguel ejerció como párroco de El Salvador en el Albaicín, cuidó especialmente de la catequesis y de la formación de los catequistas. En el año 1965 termina el Concilio Vaticano II y don Miguel, junto con otros sacerdotes, estudia y profundiza en las constituciones y decretos del concilio. Cuando en 1971 es nombrado obispo de Jaén, tendrá especial cuidado en que las disposiciones del Vaticano II vayan arraigando en nuestra diócesis. En el decreto del Concilio Vaticano II, Christus Dominus, sobre el ministerio pastoral de los obispos, en el número 2 leemos: pero también los obispos, por su parte, puestos por el Espíritu Santo, ocupan el lugar de los apóstoles como pastores de las almas, y juntamente con el sumo pontífice y bajo su autoridad, son enviados a actualizar perennemente la obra de Cristo, pastor eterno. Ahora bien, Cristo dio a los apóstoles y a sus sucesores el mandato y el poder de enseñar a todas las gentes y de santificar a los hombres en la verdad y de apacentarlos. Por consiguiente, los obispos han sido constituidos por el Espíritu Santo, que se les ha dado, verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Este triple ministerio lo ejerció don Miguel fidelísimamente, y la potestad de enseñar la realizó con todo empeño, especialmente de dos maneras: con la homilía y con la escuela catequética. Los que hemos tenido la suerte de escuchar su predicación, siempre recordaremos su homilía viva, directa y de suma importancia para nuestra vida cristiana. En cuanto a la escuela catequética, era una respuesta adecuada a la instrucción que el decreto Christus Dominus da en el número 14. Procuren además que los catequistas se preparen debidamente para la enseñanza, de suerte que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia y aprendan teórica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas. Que los catequistas conocieran totalmente la doctrina de la Iglesia era una tarea que don Miguel realizaba personalmente, exponiendo los temas de la fe cristiana, siguiendo la historia de la salvación, rodeándose también de sacerdotes, religiosos y laicos que colaboraban y ayudaban en la exposición de temas relacionados con la Sagrada Escritura, la liturgia, la historia de la Iglesia, la psicología y la pedagogía. Muchos de los aquí presentes han sido colaboradores eficaces en la escuela catequética. A esta escuela catequética acudían catequistas y colaboradores parroquiales, no solo de Jaén capital, sino venidos también de toda la diócesis. En la diócesis de Jaén hay muy buenas personas que prestan una ayuda eficacísima a los sacerdotes en su tarea pastoral. Pero muchas veces estas buenas personas carecen de una formación integral de la fe, y gracias a la actividad de la escuela catequética pudieron completar o ampliar su formación cristiana. También acudían a la escuela catequética los seminaristas, pues era el complemento adecuado para su formación filosófica y teológica, y sobre todo era su preparación
teórica y práctica, para después poder formar ellos a sus futuros colaboradores en su ministerio pastoral. Era frecuente, además, la asistencia de religiosas de muy distintas congregaciones. Las congregaciones religiosas deben tener una preocupación especial por la formación de sus miembros, y la escuela catequética era una ayuda muy eficaz para que las religiosas tuviesen un conocimiento pleno de la obra de la salvación. Fruto de la escuela catequética fue el libro Exposición de la Fe Cristiana. Este libro tuvo un proceso de lenta elaboración, pues primero fueron unos cuadernos de los temas que don Miguel iba desarrollando en la escuela catequética. Posteriormente dieron lugar a dos volúmenes titulados Esquemas catequéticos. Finalmente, estos esquemas fueron corregidos, ampliados y estructurados para que cualquier cristiano, pero especialmente los sacerdotes catequistas, tuviesen una visión de conjunto de la fe cristiana siguiendo el orden de la historia de la salvación. Este libro tiene otra virtud añadida, y es que responde fielmente a lo que el Concilio Vaticano II pide en orden a la instrucción catequética. Vigilen atentamente que se dé con todo el cuidado a los niños, adolescentes, jóvenes e incluso a los adultos la instrucción catequética que tienda a que la fe, ilustrada por la doctrina, se haga viva, explícita y activa en los hombres, y que se enseñe con el orden debido y método conveniente, no solo con respecto a la materia que se explica, sino también a la índole, facultades, edad y condiciones de vida de los oyentes, y que esta instrucción se fundamente en la Sagrada Escritura, tradición, liturgia, magisterio y vida de la Iglesia. El libro Exposición de la Fe Cristiana responde totalmente a estos criterios, pues todos los temas tienen a Cristo como centro. Siempre comienza con un texto de la Sagrada Escritura y a lo largo del tema van apareciendo muchas citas bíblicas. Son muy frecuentes los textos de los santos padres, la referencia a la liturgia y la referencia al magisterio son constantes. A lo largo de mi ministerio sacerdotal he utilizado con mucha frecuencia este libro de don Miguel. Siempre me ha sido muy útil para la formación de los catequistas y de los colaboradores parroquiales. Actualmente imparto clases en la Escuela de Formación Cristiana de Linares y aunque tiene sus propios materiales elaborados, a mí me sigue sirviendo la exposición de la fe cristiana a la hora de preparar cada tema. Aquí hay personas muy cualificadas para corregirme si me equivoco, pero creo que no ha surgido ningún libro catequético en esta línea de historia de la salvación que haya mejorado el libro de don Miguel. Cuando yo tenía el libro y le pedí a don Miguel que me lo dedicara, él me puso una cita del profeta Isaías: consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y la verdad es que muchas veces o me ha servido a mí de consuelo o me ha servido para que yo pueda ayudar a muchas personas en momentos de dificultad. En el año 1981, don Miguel Peinado me ordenó sacerdote. Aquel mismo año conocí a don Sebastián Verdonces. Desde entonces nos une una gran amistad. Hemos compartido mucha experiencia y trabajo. Cuando me expresó su deseo de escribir una biografía de don Miguel, me pareció muy bien.
Bueno, yo quiero agradecer ante todo la posibilidad de haber estado aquí esta noche. Muchas gracias, don Ramón, porque nos ha ofrecido esta oportunidad. Era el marco idóneo para hacer la presentación de este libro, que como bien ha dicho don Javier, y yo lo corroboro, es un sueño hecho realidad, no me cabe la menor duda. En muchos momentos, hace 10 años aproximadamente, fuimos él y yo a Bérchules a sacar unas fotografías, a entrevistarnos con un primo hermano de don Miguel que vivía en la casa donde él nació. Salen las fotos en el libro. Me siento muy contento también que esta noche esté aquí con nosotros don Antonio Ceballos. Ha querido la providencia que se encuentre con nosotros, el que colaboró tan directamente con don Miguel en la tarea del seminario y también como delegado del clero, cuya labor fue extraordinaria en todo momento. Muchas gracias a todos vosotros por acompañar este momento que yo considero importantísimo desde mi humildad para la diócesis de Jaén, como ha sido presentar el libro de don Miguel, de uno de sus pastores. Tengo que decir ante todo que esta biografía no es una biografía al uso, en el sentido de que no comienza con la persona del propio don Miguel. Antes que él está la persona de su padre, que lo marca para siempre. Su padre, formado en la primera promoción de los maestros rurales que formaba el padre Manjón en el seminario de maestros, es, como lo describe, o como describe el propio padre Manjón, aquellas generaciones que salían, es una generación de hombres recios, hombres íntegros, hombres auténticos, en todos los sentidos. Esto marca totalmente la persona de don Miguel, de tal forma que incluso ya cuando era una persona anciana, él continuaba acordándose de las enseñanzas de su padre, como maestro y como padre de familia ejemplar, viviendo en la estrechez en la que le tocó vivir, en la persecución, como aquí ya se ha nombrado también, en los momentos difíciles, haciendo siempre y trayendo la luz de la fe al hogar, a la casa de la familia Peinado, que llegaron a formar 14 hermanos con el padre y la madre, con Miguel, José Miguel, Peinado Arana y Rosario. Quiero justificar el título del libro. Don Javier ha dicho que ha sido acertadísimo. El título del libro tiene dos cuestiones, más bien el subtítulo: Don Miguel Peinado, el hombre de Dios para los hombres. De principio yo había pensado ponerle el hombre de Dios, que fue un artículo que escribí cuando murió, de una anécdota que sucede precisamente en Albanchet, que llama a una niña, como solía hacer él en las homilías, y le pregunta quién es el obispo. Y la niña, de una forma así sencilla, serena y tajante, dice: el obispo es el hombre de Dios. Aquello dejó a toda la Iglesia totalmente perpleja, y incluso a don Miguel emocionado, fuera de juego, ante aquella situación. Aquí comenzó la parte primera del título. La parte segunda está inspirada en la carta a los hebreos, cuando en el capítulo 5 el autor de la carta a los hebreos dice: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres, para los hombres, en lo que se refiere a Dios. Creía que la combinación era perfecta, por eso ha sido y es la justificación de este título. El libro tiene 3 partes. Una primera parte, que es la parte que es el capítulo primero en Granada, desde, vuelvo a decir, desde su padre, la formación de su padre, el ejercicio como maestro
Cuando la madre queda embarazada, el padre está dando clase en un pueblecito de la serranía de Ronda, al Gatucín, que de allí la madre se va a Bércholes para dar a luz. Todo el paso por el seminario es muy curioso. Don Miguel, ya lo leeréis en el libro, el mismo día de su confirmación, cuando decide irse al seminario. Es cuando toma la decisión, pero además yo pensaba que había tomado la decisión y que eso había sido un tiempo largo. Y ahora resulta que se confirmó el día 3 de septiembre y el 25 de septiembre entró en el Seminario Menor de Granada. Su experiencia, todo el tiempo del seminario, la formación, cuando es ordenado sacerdote por el cardenal Parrado, del cual pasa a ser familiar de este gran obispo de Granada, arzobispo, su contacto con Herrera Oria es fundamental a la hora de todo lo que ha significado para él la homilía, y sobre todo donde se curte totalmente, pastoralmente hablando, don Miguel, que es en la parroquia del Salvador, en el Albaicín. Tengo que decir una cosa, que yo le he dedicado en la parte del libro mucho más proporcionalmente a todo el tiempo de don Miguel en Granada, porque creo que es donde él coge las bases para después llevarlas al ministerio episcopal. Como obispo de Jaén, en el capítulo 2, me fundamento en los 4 sólidos pilares que él tiene, como son el seminario, la predicación y la misa del domingo, la escuela catequética y las confirmaciones, y pongo entre comillas, visita pastoral, porque obviamente la visita pastoral de don Miguel era muy sui Era la visita de ir, como nos ha dicho don Manuel Carmona, de visitar al pueblo, de estar con el pueblo de Dios y realmente llevar a cabo el sacramento de la confirmación, acompañar al sacerdote, lo cual es la razón por la cual la visita de don Miguel, estrictamente en lo que se entiende desde el punto de vista del derecho canónico, es algo que hay que ponerlo entre comillas, pero que él vivía con auténtica fe y amor en el Evangelio. Y por último, el último capítulo, su vuelta a Granada. Estuvo aquí desde el año 1971 al 1988, y en Granada, en este último capítulo, en esta última etapa de su vida, del 88 al 93. Y entre todo esto, en un principio había pensado dedicar a la obra de don Miguel, estudiar las obras que ha escrito, hacer un perfil de cada una de ellas, pero consideraba que esto era otro trabajo. Me di cuenta que esto era hacer otro libro. Entonces, allí donde iban emanando sus obras, ese es el momento en el cual paso a hacer una reseña de la misma. Me he detenido especialmente en lo que serían los esquemas catequéticos, que es lo que fue principio de lo que después va a ser la exposición de la fe cristiana. También considero que la exposición de la fe cristiana es fundamental, y la predicación del Evangelio de los padres de la Iglesia. Estas son las partes del libro que vosotros, con algunas anécdotas, con fotografías que nos traen recuerdos, este es el libro que vosotros podéis leer de don Miguel Peinado. Pero no quiero terminar sino antes dando las gracias a esta nueva editorial El Cenáculo, que se ha arriesgado, amigo Pepe Paulano, se ha arriesgado sobremanera para llevar a cabo esta empresa. Veo también por ahí a Ramón Molina, impulsor, junto con Pepe, de la idea de esta editorial. Y aprovecho para decir
los dos fundamentos que tiene la editorial El Cenáculo, que emana de la Fundación de María Santísima de la Caridad y Consolación, que, como todos sabéis, tiene proyectos bastante fuertes y comprometidos con el pueblo de Jaén. Se compromete la editorial El Cenáculo a publicar, para aquellos escritores que les cueste un cierto trabajo poder publicar, obras que estén dentro del humanismo cristiano, sobre todo, y temas relacionados con la historia, costumbres, tradiciones religiosas de Jaén. Ahora, con mucho esfuerzo, publica su primer libro. Esperemos que después de este vengan otros muchos más. Creo, y lo digo con toda la humildad, no por mi persona, sino porque de quien se trata es un libro con el que hemos acertado. Solo me queda invitaros a todos a que lo leáis, este libro que yo, pues, humildemente os presento. Muchas gracias. Cerrará el acto el señor obispo de Jaén, excelentísimo y reverendísimo señor don Ramón de Noyo Valle. Y mi saludo muy agradecido a don Antonio Ceballos, que sería el que tenía que cerrar este acto, en realidad conoce a don Miguel y yo pues me voy conociendo, sobre todo esta tarde, por todo lo que he escuchado. Y bueno, pues muchas anécdotas que me han ido llegando a lo largo de estos 6 años que estoy en Jaén. Pero en fin, don Antonio sabría muchas más cosas, sin duda. Yo quiero brevemente pues agradecer a don Sebastián esta aportación pues, tan importante para la historia de la diócesis, de la episcopología, de realidad de nuestra diócesis. Y ya me contó el otro día, en una entrevista que tuve con él, pues lo de la editorial Cenáculo, que me parece también muy importante, y les animo y quiero hacerlo público, pues nuestro apoyo. Bien, yo pienso que por todo lo que había oído y escuchado esta tarde y leeré luego el libro, pienso que don Miguel fue de estas personas que pasan por la vida haciendo el bien, como Cristo, haciendo el bien. Sin duda, claro, que se han destacado pues, muchas facetas que le había oído. Algunas que quizá no tanto, quisiera por lo menos señalar un poquito de una persona, claramente, Dios sabe mucho más que lo que podamos nosotros decir. Y de un obispo es mucho más importante lo que no se sabe, no se ve, que lo que se ve. Seguro que don Miguel, en la presencia de Dios, pues se sonreirá diciendo qué cosas han dicho y con su sencillez pues se sonreirá también pues, de otros momentos que no se han dicho, probablemente. Por eso la riqueza de este eslabón dentro del episcopologio, la cadena de obispos, la sucesión apostólica, que parte de San Eufrasio hasta hoy, pues don Miguel es un eslabón también muy rico, muy importante y que Dios le habrá premiado, sin duda. Hay otra faceta que me ha llamado también mucho la atención, incluso se ha destacado suficientemente, que era su gran generosidad. Me han hablado de un hombre pobre, que murió pobre, que daba todo lo que tenía. Y esto también indica una gran grandeza de corazón, una persona. Sin duda, como estaba lleno de Dios, pues hablaba de Dios y llegaba muy adentro de las personas. Por eso pues debemos tomar, sobre todo los sacerdotes todos, un buen ejemplo de este buen pastor que siguió a Cristo. San Ignacio de Antioquía
ya a finales del siglo I, insistía mucho a sus fieles en que el verdadero pastor debe ser elemento de unidad y de comunión. Yo creo que don Miguel, en esa época no fácil que le correspondió vivir en esta iglesia, fue un, diríamos, talismán en la unidad y en la comunión, sobre todo desde su cercanía a los sacerdotes, a los seminaristas y a todos los fieles, en realidad, bien sea con su predicación, con sus catequesis. Por eso, yo resumiendo todo, pues es dar gracias a Dios, porque se ve que fue un pastor unido íntimamente a Cristo, que habló de Cristo, que oró mucho a Cristo por los demás. Quizá eso no se pueda reflejar en un libro, y que por eso, vísperas de esta Navidad, pues tomemos todos buena nota para, desde el calor de ese niño Dios, como hizo don Miguel, muchos días, muchas horas, pues también calentemos nuestro interior, nos llenemos de Dios para hablar de Dios a los demás. Muchas gracias y sobre todo mi felicitación por su autor don Sebastián. Y a todos, pues feliz Navidad y buenas noches.